Dyson eliminó la bolsa. Todos los grandes le dijeron que no, y sin embargo, él igual ganó. ¿Qué harías si inventas un producto que funciona mucho mejor que la competencia y sin embargo todos los grandes del mercado te dicen que no les interesa? Pero no porque no funcione, sino porque les conviene que el tuyo no exista. Esta es exactamente la historia de Dyson. No es una historia únicamente de ingeniería, es una historia de modelo de negocio, de estrategia competitiva, de propiedad intelectual y de batallas judiciales, una tras otra, incluyendo a la Comisión Europea durante 10 años de juicio. Vamos a analizarlo entero. Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz Zúliger y vamos a analizar el caso de Dyson. Bloque 1. El problema de una bolsa de papel y un ingeniero frustrado. En el año 1978, James Dyson, ingeniero industrial, estaba aspirando su casa con una de las mejores aspiradoras del mercado en ese momento y se dio cuenta de algo. Notó que mientras más aspira, la máquina menos aspira. Pierde succión. La abre y ahí está el problema. La bolsa de papel que recoge el polvo se va obstruyendo. Sus poros se taponan con el polvo fino. El flujo de aire se corta, el motor tiene por tanto que trabajar más y la succión baja. La máquina pierde potencia. Dyson había visto en una fábrica un sistema industrial de separación de polvo basado en la fuerza centrífuga, un ciclón industrial sin bolsa. El aire gira a gran velocidad. El polvo sale disparado por la fuerza centrífuga y el aire limpio sale por el otro lado. La pregunta que se hace Dyson en ese momento es muy simple. ¿Y por qué no existe esto mismo a escala doméstica? La respuesta, como veremos, no es técnica, es financiera. Bloque 2. El desarrollo. 5.127 prototipos y casi la ruina. Dyson pasa los siguientes 5 años de su vida trabajando en su casa, haciendo prototipo tras prototipo. El hogar económicamente lo sostiene la esposa, que es profesora de arte. Después de pedir varios préstamos, de hipotecar la casa varias veces, alcanza el prototipo número 5.127. En 1983 tiene resultado. Es la G-Force, la primera aspiradora ciclónica del mundo, sin bolsa, sin pérdida de sección. Y ahora toca comercializarla, y aquí es donde entramos en la parte más interesante del negocio. Bloque 3. El rechazo. ¿Por qué la industria no lo quería? Dyson va a todos los fabricantes de electrodomésticos del mundo, entre ellos Hoover, Electrolux, Black & Decker. Todos ellos lo conocen. Todos ellos responden que no. Y no era un problema técnico, no es que no funcionara, sí funcionaba. El problema era otro. El mercado de bolsas de repuesto de aspiradoras genera en esa época aproximadamente 500 millones de dólares anuales en ingresos recurrentes. Y ese era el núcleo del problema. Al vender una aspiradora con bolsa, no solamente estás vendiendo un producto, estás vendiendo un modelo de negocio de consumibles recurrente. Es decir, el consumidor tiene que comprar la bolsa mes a mes, año tras año, y por tanto el fabricante se garantiza de unos ingresos recurrentes, predecibles y escalables. Dyson, al eliminar ese componente técnico, no solamente era una variación del modelo, sino que era una variación de todo el modelo financiero del negocio. Es decir, eliminaba permanentemente esos ingresos recurrentes. Los grandes fabricantes de electrodomésticos, al rechazarlo, no era por irracionalidad, al contrario, era para proteger el modelo de negocio existente. Era, en términos económicos, una decisión racional a corto plazo, pero era muy peligrosa a largo plazo, porque si ellos no lo hacían, alguien más lo haría, y Dyson lo iba a hacer. Bloque 4. La ruta alternativa. Japón, el premio y la patente. Sin acceso al mercado occidental, Dyson busca alternativa y firma un convenio con una empresa japonesa, Apex Inc., en el año 1986 para vender su producto, la G-Force, a través de venta por catálogo, y introduce su máquina en el mercado japonés. El precio de la G-Force en Japón era aproximadamente de $2.000, lo que equivale hoy en nuestros días a $5.500. Era un objeto de lujo, casi de coleccionista. Pero ocurrió algo muy importante en el año 1991. La G-Force gana el Premio Internacional de Diseño de la Feria Internacional de Tokio. Con ese dinero, Dyson hace algo que no podía hacer antes, que es abrir su propia empresa. Y la abre en el Reino Unido en el año 93 y lanza la primera DC-01, la primera aspiradora dual en el Reino Unido. El eslogan elegido es muy directo: Say goodbye to the bag,
es decir, dile adiós a la bolsa. En 18 meses, la DC01 se convierte en la aspiradora más vendida del Reino Unido. Bloque 5. El análisis de negocio. Una decisión de modelo, no de producto. Aquí necesito hacer una pausa, porque el caso de Dyson es muy distinto del que vimos en el otro vídeo de Apple. Apple ya tenía el cargador, ya tenía el iPhone y sencillamente fue una decisión de eliminar el cargador de la caja y venderlo por separado. Dyson cambió el modelo de negocio, eliminó el consumible, no solamente una decisión técnica, sino una decisión de cambio de modelo y asumió él mismo las consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Y que las aspiradoras con bolsas generan unos ingresos recurrentes por la venta de bolsas. Lo que hizo Dyson fue eliminar esa fuente de ingresos para sí mismo. Es decir, no tiene ingresos por consumible. Lo único que tenía era un precio más elevado de venta del producto inicial. Y el argumento de valor total de propiedad era superior. Pagas más ahora, pero no vuelves a comprar nada más. En marketing, esto se llama modelo de precio único frente a un modelo de suscripción implícita. Y exactamente este cambio era el que temían los grandes competidores. Bloque 6. Análisis financiero. Los números. Es momento de ir a los reportes de Dyson para ver sus estados financieros. En el año 2023, Dyson tuvo ingresos récord de 7.100 millones de libras, un 9% más con respecto del año 22. En el año 2024 tuvo ingresos de 6.600 millones de libras, un beneficio antes de impuestos de 561 millones, es decir, una caída del 49% con respecto al año 23. La empresa calificó esto como un año difícil con condiciones económicas adversas. Sin embargo, tuvo un volumen récord de ventas dado que vendieron más de 20 millones de productos. Es decir, el problema fue de precios y márgenes, no de demanda. Dyson en 2024 tuvo un máximo histórico en volumen de venta, más de 20 millones de unidades. Sin embargo, tuvo una caída del 49% en beneficio antes de impuestos. La empresa sigue siendo rentable, aunque en el año 24 fue un año con mayor presión competitiva, especialmente por las marcas chinas como Dream y Xiaomi, que han adoptado directamente la tecnología ciclónica sin bolsas y compiten agresivamente en precio. Bloque 7. El análisis legal. Cuando tú eres el innovador que tiene que litigar. Ahora entramos en terreno legal y vamos a analizar litigios de patente con imitadores, litigios por etiquetado con la Comisión Europea y litigios por competencia desleal con otros fabricantes. Patentes. Los imitadores. La primera batalla legal de Dyson fue en el año 85. Antes de tener su propia empresa, había compartido prototipos y documentación con Amway, que era una empresa americana de productos de consumo, como parte de un posible acuerdo de licencia. El acuerdo no prosperó. En enero del año 85, Amway lanzó al mercado la CMS 1000, una aspiradora con una similitud notable al diseño de Dyson. Dyson demandó por infracción de patentes. Este litigio duró años y se saldó con un acuerdo entre ambas empresas en el año 91. La segunda batalla legal fue contra Hoover. En el año 2000, Hoover lanzó la Triple Vortex, su propia versión de aspiradora ciclónica sin bolsa. En la empresa de Dyson tenían un equipo de propiedad intelectual que lo que hace es monitorizar sistemáticamente todos los lanzamientos de la competencia y por tanto identificaron este producto de inmediato. Y lo que tuvo como resultado fue una demanda en la Corte de Patentes del Reino Unido por infracción de la patente europea EP0042723, relativa a la tecnología Dual Ciclone. El 3 de octubre del año 2000, el tribunal falló a favor de Dyson y determinó que la máquina de Hoover infringía las reivindicaciones 1 y 2 de la patente de Dyson. La batalla contra la Comisión Europea. El caso del etiquetado. Aquí Dyson no es el defensor, es el demandante. Y ha demandado no a un competidor, sino que a la Comisión Europea. Y fue un litigio que duró cerca de 10 años. En el año 2013, la Comisión Europea adoptó el Reglamento Delegado 665/2013, que establece el sistema de etiquetado energético para todas las aspiradoras de la Unión Europea. Para medir la eficiencia energética de una aspiradora, el reglamento establece cómo se realiza esa prueba, y se realiza con el colector de polvo vacío, es decir, con la aspiradora recién encendida y sin polvo dentro. Dyson impugnó inmediatamente este método, alegando que las aspiradoras con bolsa pierden potencia de succión a medida que la bolsa se llena de polvo, porque los poros de la bolsa se obstruyen.
En cambio, la aspiradora ciclónica sin bolsa mantiene esa misma potencia todo el tiempo. Si las pruebas se hacen con la bolsa vacía, esas aspiradoras con bolsas obtienen una calificación energética artificialmente mejor de lo que es el consumo real que va a tener luego. El camino judicial fue largo y complejo. En el año 2013, Dyson interpone un recurso de anulación del reglamento. El Tribunal General desestima el recurso de Dyson. Sin embargo, Dyson recurre en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y este tribunal sí da razón a Dyson y por tanto el caso vuelve al Tribunal General. En el año 2018, el que emite la sentencia que anula este reglamento en su totalidad, porque el método de prueba del colector vacío no reproduce las condiciones reales de uso, como exigía la directiva europea, y por tanto la Comisión Europea ha incumplido un elemento esencial de la directiva al adoptar ese medio de prueba. Esto es una victoria clarísima para Dyson. Sin embargo, esto no queda aquí. Dyson recurre para pedir una indemnización, es rechazado, y luego él lo recurre, pero igualmente queda rechazado. Por tanto, consigue anular el reglamento europeo, pero no consigue la indemnización. Dyson contra Bosch y Siemens. Prácticas comerciales desleales. Dyson demandó en Bélgica a Bosch y Siemens por prácticas comerciales desleales. El argumento es que si él establece la etiqueta una clasificación energética más favorable que la real, está induciendo error a los consumidores y por tanto es una práctica comercial desleal. Esta demanda se presentó en el Tribunal Mercantil de Amberes. El juez pidió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo para analizar el tema del reglamento. Entonces el caso se suspendió hasta que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie y resuelvan esta cuestión prejudicial previa a poder dictar sentencia en los tribunales de Amberes. En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que el hecho de no proporcionar información adicional sobre en qué condiciones se realizó la medición no constituye una omisión engañosa en el sentido de la Directiva 2005/29 de la Comunidad Europea sobre prácticas comerciales desleales, porque el Reglamento 665/2013 no incluye esa información, es decir, la lista exhaustiva de datos obligatorios que debe decir la etiqueta no dice que debamos decir cómo se realizó la medición. Por tanto, no podemos considerar que hayan actuado de manera desleal y que hayan realizado prácticas comerciales desleales. Se le denegó el caso a Dyson. Bloque 8. El mapa competitivo. El efecto Dyson en la industria. Para cerrar el análisis de negocio, ¿qué hizo la industria cuando Dyson demostró que el modelo funcionaba sin bolsa? La misma industria que rechazó a Dyson en los años 80 y 90 terminó adoptando su tecnología. ¿Qué nos enseña este caso de Dyson a nivel de negocio y a nivel de derecho? Primero, que las grandes empresas no siempre rechazan a la innovación por ignorancia. A veces la rechazan porque entienden perfectamente que no les conviene. Segundo, que las patentes son una herramienta de negocio, no solo una protección técnica. Dyson no solo fue un ingeniero, fue un litigante sistemático que utilizó el derecho de propiedad intelectual como ventaja competitiva. Incluso no dudó de demandar a la propia Comisión Europea. Y tercero, que el modelo de consumibles crea dependencia económica con el cliente, pero también con el propio fabricante. Dyson eliminó esa dependencia, cobró más en el precio inicial y construyó una propuesta de valor diferente. Hay una pregunta que me gustaría dejar abierta. Cuando irrumpe en el mercado un nuevo competidor con un producto nuevo, diferente, ¿quién debería encargarse de que las reglas de juego sean neutrales? ¿La competencia? ¿Los mercados? ¿Los tribunales? Este caso del etiquetado energético es un supuesto claro en el que una norma técnica y aparentemente neutral también puede beneficiar sistemáticamente a operadores preestablecidos en el mercado y no al innovador. Y tienen que ser los tribunales los que los corrijan. Eso sí, no siempre resulta económicamente rentable. Si este análisis te resultó interesante, por favor, escríbemelo en los comentarios. Si quieres que traigamos alguna otra decisión de una empresa que te resulte interesante, por favor, escríbenos y te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.